ahora se va a enfocar precisamente a explicarles paso a paso lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta. Vamos a desarrollarlo paso a paso. Si tienen alguna pregunta, pues entonces vamos a ir haciendo unas pausas para ver de evacuar cualquier duda que ustedes tengan. Bien, como ustedes pueden ver en la hoja de Excel, es un ejercicio el número 1 relativo a un impuesto sobre la renta sobre el salario nominal de un empleado. En este caso, como ustedes pueden ver, el salario nominal en este ejemplo es de $2.015. Esta parte es fundamental que ustedes la entiendan perfectamente, porque de esto depende toda la lógica del desarrollo que va a venir después. Estos dos cuadros que yo les voy a explicar son fundamentales. Yo voy a hacer esta explicación esta sesión y la próxima sesión, pero a partir de ahora pues les voy a asignar también un ejercicio que va a ser parte de su nota de laboratorio 3. Bien, entonces tenemos en primer lugar el salario nominal de $2.015. ¿Cuál es el tratamiento tributario? Que dicho salario neto está grabado con renta. Lo importante es que tienen que saber de que el salario nominal no está grabado en un 100%, sino solo el salario neto, es decir, el salario nominal menos aquellas rentas no grabadas, el concepto de IS y AFP. Entonces, el salario neto sí está grabado y en este caso, por un salario de $2.015 mensuales, ese contribuyente va a pagar anualmente $3.240.57 en concepto de impuestos sobre la renta. Segundo lugar, tenemos la cuota del Seguro Social. Esta regla es fundamental. Según la ley, se paga en concepto de contribución a la seguridad social el 3% sobre 1.000, que quiere decir que el máximo que se puede cotizar es $300, ¿verdad? En este caso, el 3% de, el 3% de 3.000, ahí hay un error, lo voy a corregir ahorita. En este caso serían $30. Bien, entonces, lo máximo que se puede pagar en concepto de cotización mensual es $30. O sea que si hay salarios mayores a $1.000, como en este caso en particular, lo más que va a pagar son $30. Ahora, esto de la contribución a la seguridad social es renta no grabada. Ese es el tratamiento tributario. Por tanto, la consecuencia es que no está grabado. Lo mismo ocurre con la AFP. El porcentaje es 7.25% sobre el salario. Entonces, si nosotros multiplicamos 7.25 por el salario, que aquí tenemos 2.015, nos va a dar 146.9. Esto, el tratamiento tributario que recibe es renta no grabada. Es decir, no se graba impuesto sobre la renta sobre las cotizaciones previsionales. Ahora, la retención mensual que corresponde a este empleado mensualmente, de conformidad al decreto 95, que contiene las tablas de retención mensual del impuesto sobre la renta, es 248.73. ¿Cuál es el tratamiento tributario respecto a estas retenciones mensuales que se consideran pagos anticipados del impuesto sobre la renta? Podemos decir que es parte del impuesto sobre la renta
Sin embargo, de carácter mensual, ¿verdad? Pero al finalizar el ejercicio tributario, pues esto es acreditable y si se ha retenido más, pues entonces se tiene que devolver, porque eso constituye un excedente. Entonces no es tan cierto que sea propiamente impuesto sobre la renta, sino que nada más un anticipo. Entonces es anticipo acreditable. Luego tenemos el tratamiento en el caso de las vacaciones que por ley se deben de pagar a los empleados. De conformidad a la ley corresponden 15 días y entonces multiplicamos, ¿verdad? Sacamos la proporción. Si en un mes le pagamos $2.015, pues al dividirlo entre dos nos resultaría el monto de la vacación de 15 días. ¿Ya? Bien, aquí tenemos cuál es el tratamiento tributario de las vacaciones. Es que, fíjense bien, las vacaciones están grabadas con impuestos sobre la renta, el IS y la AFP. Algunas personas dicen, bueno, pero es que las vacaciones no se les tiene que retener el IS ni las AFP. Sí, de conformidad a la ley, las vacaciones son parte de su salario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, deben de efectuarse esas retenciones legales. En resumidas cuentas, lo vamos a considerar grabado y para este caso va a tener que pagar anualmente, ¿verdad? Si son vacaciones anuales, $12.36 por esas vacaciones. Luego tenemos los aguinaldos. Los aguinaldos también están regulados en la ley laboral y bueno, generalmente son equivalentes a 15 días, ¿verdad? En este ejemplo lo hemos considerado 15 días y esto está sujeto a retención del IS, no está sujeto, perdón, los aguinaldos no están sujetos a retención del IS ni a AFP, pero sí están sujetos a renta por regla general. ¿Por qué digo regla general? Porque existen a veces decretos legislativos que se emiten al finalizar el ejercicio fiscal o en el último mes y entonces ya la Asamblea Legislativa establece como exento o no grabado unos aguinaldos, pero hasta cierto techo máximo. Entonces, por regla general lo vamos a considerar grabado. Ahora, las indemnizaciones por despidos laborales es otra prestación laboral y generalmente se calcula por años, ¿verdad? En este caso, de este ejemplo, pues podríamos decir de que si se despidiera a este trabajador y se le diera el salario de 2 años, pues entonces multiplicamos el salario por 2, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tratamiento tributario que va a recibir la indemnización por despido? Es una remuneración, pero de conformidad a la ley de renta está exenta, ¿verdad? Esa remuneración, siempre y cuando cumpla con el requisito que señala la ley de que sea un salario promedio del último año. Por tanto, en conclusión, en forma general, no está grabado. Los riesgos profesionales, en este ejemplo lo hemos considerado que es el 75% del salario, el que paga el patrono, y entonces haciendo el cálculo del 75% sobre los $215, pues nos da 1.511.25. ¿Y cuál es el tratamiento tributario que recibe? Este está grabado con renta y AFP porque es su salario. Si él no puede trabajar, pues entonces la ley laboral le dice que el salario se le va a seguir pagando el 75% por el patrono y el otro 25% lo va a pagar X, ¿verdad? En virtud de las cotizaciones que él ha estado. Entonces, en términos generales, podemos concluir que está grabado. Ahora vamos con las prestaciones por maternidad. En el caso de las madres, ¿verdad? De conformidad a la ley, pues hay unas
unas regulaciones que habilitan pagar un contenido hasta 4 meses. Ya lo vamos a ver en la siguiente tabla, que esto es importante que lo veamos. Pero en términos generales está grabado. Y luego otra regla en cuanto al tratamiento tributario y de prestaciones laborales para las planillas, es decir, de los trabajadores, es que se debe hacer un recálculo en junio y en diciembre. Y bien, esas rentas pues van a ser grabadas y en este caso, por un salario de 2015, le correspondería pagar en junio una cuota de 290.63 y en diciembre una cuota de 450.24. Fíjense bien, aquí ustedes pueden visualizar que la retención mensual es de 248.73, es decir, por regla general todos los meses lo van a retener esa misma cuota porque le están pagando el mismo salario, a excepto de junio, que ustedes ven que se incrementa, y en diciembre que se incrementa el doble, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. A veces estas son muchas de las consultas que se vienen haciendo de forma recurrente a la administración tributaria, pero es haciendo los cálculos que vamos viendo que a medida que se le van pagando mayores remuneraciones, pues entonces el porcentaje en esos meses aumenta y es totalmente normal. Ahora, este es el otro cuadro que me interesa que veamos, son las claves para el cálculo de las prestaciones sociales en El Salvador. El salario mínimo vigente es de 304.17. El IS o la cuota de seguro social es el 3% que le corresponde pagar al empleado y el otro 7.50 pues le corresponde al patrón. La AFP, en este caso la AFP el 7.25 lo paga el empleado y el 7.75 lo paga el patrono. Esto tomando como base el salario, ¿verdad? Las retenciones mensuales siempre las vamos a calcular en base a la tabla del decreto 95, que pues el porcentaje va de 0 a 30%. Las vacaciones. Las vacaciones según la ley son el salario de 15 días más el 30% calculado sobre el salario base. El aguinaldo depende. Si el empleado tiene de 1 a 3 años, el aguinaldo va a ser equivalente a 15 días del salario del empleado, ¿verdad? Nominal. Si el empleado tiene de 3 a 10 años, pues entonces va a ser equivalente a 19 días de salarios. Y si tiene de 10 años en adelante, va a ser equivalente el aguinaldo a 21 días del salario nominal. Las indemnizaciones por despido, por regla general, es un salario por año. Los riesgos profesionales, el 3% lo paga el empleado y del 40 al 75% lo paga el patrón. Las prestaciones de maternidad tienen un máximo de 120 días de salario, que tengo, son 3 meses, ¿verdad? Más o menos, 4 meses. El INSAFORP, esto también es una obligación en cuanto a las previsiones sociales y laborales que corren a cargo del patrón. Es decir, que los patrones legalmente tienen la obligación de aportar el 1% de su planilla. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? De mi parte, ninguna, Lick. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Fíjense que les sugiero, muchachos, que se conecten en los primeros 10 o 15 minutos porque ya después, ya cuando estamos iniciando la clase, este programa como que no me visualiza quiénes están pidiendo
pidiendo entrar, entonces van a tener que esperar y no van a poder escuchar la clase. Bien, entonces veamos los pasos a paso de cómo sacar las retenciones mensuales. El primer paso es determinar las remuneraciones grabadas. Yo ya les había explicado este punto cuando estábamos viendo la liquidación del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tenemos un salario nominal y el salario nominal le tenemos que restar las rentas no grabadas, ¿verdad? Que son el IS y la AFP. Entonces, si aquí tenemos un salario nominal de $2.015, pues entonces lo que hacemos es restarle el 3% sobre 1.000, ¿verdad? Que nos da $30. Obviamente, repito y aclaro de que el salario es mayor de $1.000, pero la ley solo permite un máximo de $30 mensuales. Luego tenemos la AFP, que sería el 7.25 sobre el salario, lo que nos da la cantidad de 146.09. En conclusión, tenemos acá las remuneraciones grabadas, ¿verdad? El salario le restamos las remuneraciones no grabadas, pues nos va a dar como resultado las remuneraciones grabadas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Paso 2, aquí ustedes lo pueden visualizar, dice ubicar las remuneraciones grabadas en la tabla de retención. ¿Cuáles las tablas? Pues las tablas que nos recoge el decreto 95. Ustedes deben de tener en la mano ese decreto. Y entonces, como cada vez estamos pagando remuneraciones mensuales, nos vamos a las tablas mensuales. Y ubicamos 1838.91 dentro de la tabla. Entonces, 1838.91 está, como ustedes pueden ver, en el tramo 3. Entonces el tramo 3 me dice que sobre el exceso de 895.24 yo voy a aplicar el 20% y lo voy a sumar $60. ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aplicándolo ya? A 1838.91 le restamos los 895.24 que me dijo la tabla acá para sacar el exceso. El exceso me da igual a 943.67. Y a eso me dice la tabla, aplíquele el 20%. Le aplicamos el 20% y me da 188.73. ¿Ya? Y a eso la tabla me dice, súmele $60. Le sumamos la cuota fija de $60. Y como resultado, nos da que a un salario ya grabado, no nominal, sino que grabado, neto, de 1838.91 le va a corresponder enterar en concepto de retención mensual del impuesto sobre la renta 248.73. Mira lo que nosotros tenemos aquí, 248.73. Ahora vamos a ver el cálculo de las vacaciones. Solo quiero ver si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? Quiero ver en el chat. Bien, entonces continuamos. Como repito, procuren hacer sus solicitudes de ingreso en los primeros 15 minutos, 10 minutos, que es lo que voy a dar para que hacer una breve introducción y que ustedes pueden ingresar, porque ya después el programa como que no me deja visualizar las peticiones, entonces me van a quedar ahí esperando. Pero procuremos solicitarlas pues temprano. Ahora veamos las vacaciones. El paso 1, ¿cuál va a ser? Como ustedes pueden ver, va a ser siempre
determinar las remuneraciones grabadas. Recuérdense en el principio de riqueza disponible. Ya el impuesto sobre la renta solo se grava sobre aquella riqueza disponible, es decir, aquella que realmente se puede considerar objeto de renta, discriminando todo aquello que no constituya riqueza disponible. Entonces, este va a ser el primer paso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, aquí ustedes pueden ver, tenemos un salario nominal de $215, ¿verdad? Entonces, hola. Hola. No se escuchó bien. ¿Podría repetir otra vez la pregunta? Bien, yo no lo puedo escuchar, pero si me lo pueden dejar por el chat, lo vamos a retomar. Bien, decía que de conformidad a la ley laboral, pues las vacaciones son de 15 días. Entonces nosotros dividimos el salario mensual de 30 días entre 2, obviamente nos va a dar el salario de 15 días. En este caso, así es como salen los $1,750. Ahora, ¿qué pasa con esta remuneración? A esta remuneración le tenemos que sumar, fíjense bien, el 30%. Así dice la ley. ¿Se recuerdan lo que habíamos visto anteriormente? Entonces se le suma el 30%. Perdón. Lo voy a visualizar acá. Aquí están. Las vacaciones que pagan los patronos son 15 días de salario más el 30%. Bien, entonces acá tenemos las vacaciones. Serían los 15 días. Vacaciones anuales 30%. Luego tenemos que a esas vacaciones les tenemos que restar las cotizaciones del IAFP. Entonces ahí sacamos el 3% de IS y sacamos el 7.25 de IS. Entonces las remuneraciones grabadas por concepto de vacaciones van a ser iguales a 271.27. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quiero ver. Bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? El segundo paso. Fíjense bien, cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de estas prestaciones sociales en concepto de vacaciones, estas vacaciones generalmente están determinadas por días. Entonces, lo que pasa es que aquí hay en el decreto 95 tablas mensuales, ¿ya? Y hay tablas quincenales y hay tablas semanales. Pero la regla que ustedes deben de considerar es de que puede ser que a discrecionalidad del patrono se les otorgue más de los 15 días, pueden ser 16, 17 días. Entonces, fíjense bien, por eso existe el paso 2, que dice determinar el salario equivalente mensual. Entonces, si yo tengo una remuneración de días, yo la tengo que pasar a como que si fuera una remuneración mensual. Y aquí aplico una regla de 3. ¿Cuál es la regla de 3? Multiplico el monto por 30 y luego lo divido entre el número de días, que son 15.
Entonces, se hace la operación, se multiplica el monto por 30 y luego se divide en 15. Entonces, nosotros nos da como resultado, hola, nos da como resultado 542.53. ¿Qué hacemos con estos 543? Activan el micrófono hasta el chucho, sí. Hola. Bueno, el perro. Hola, hola. Creo que hay una interferencia. No se puede escuchar bien. Ok. Vamos nuevamente a retomar la remuneración del salario mensual, ¿verdad? Entonces teníamos que son 542.54 de dólares. A esta remuneración mensual le vamos a aplicar la tabla mensual y vamos a sacar la retención en base a la tabla mensual. Va a ser una retención mensual y por eso después vamos a aplicar otra regla de 3 para sacar la retención de días. Entonces, ¿cómo se hace? Ubicamos 542.54 dentro de la tabla. Entonces, como ustedes pueden ver, cae en el tramo 2. ¿Verdad? Que me dice que sobre el exceso de 472 dólares le apliqué el 10% y le sume una cuota fija de 17.67. Hacemos la operación igual que hicimos la vez pasada y entonces nos da una retención mensual sobre las vacaciones de 24.72. Pero como nosotros aplicamos una regla de 3, que es esta, determinar el salario equivalente mensual, la primera regla de 3, luego ubicar el salario equivalente mensual en la tabla de retención, luego calcular la retención. El paso 5 es calcular la retención a días, aplicando la segunda regla de 3, ¿ya? Entonces, básicamente, esta es una retención de días, ¿verdad? No es mensual. Por eso es la segunda regla de 3. Bien, entonces, como ya tenemos una remuneración mensual, luego hacemos la regla de 3, que es el paso 5, segunda regla de 3. Y entonces, la retención mensual lo multiplicamos por 15 y luego lo dividimos entre 30 días. Y nos da 12.36. Entonces la retención mensual de la vacación va a ser equivalente a 12.36. ¿Verdad? Así es como salen estos 12.36. Bien, ahora vamos con el recálculo de junio. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vayan anotándolas y luego las vemos. ¿Cómo? No, no tengo. ¿Aló? Bien, entonces vamos al recálculo de junio. El paso 1 es sumar las remuneraciones grabadas de los meses de enero a junio. Y luego vamos a ubicar la sumatoria de las remuneraciones grabadas de los meses de enero a junio en la tabla del recálculo de junio del decreto 95. El paso 3 va a ser calcular el total de retenciones resultante de la aplicación de la tabla del recálculo de junio. ¿Por qué digo total de retenciones? Porque me va a dar
me va a dar la retención semestral de los 6 meses. Paso 4 va a ser sumar las retenciones de los meses de enero a mayo, es decir, las que se han realizado. Paso 5 va a ser restar el resultado de la aplicación de la tabla del recálculo de junio del paso 3, ¿ya? Vamos a restar, ¿qué? La sumatoria al resultado que nos había dado en el paso 3. ¿Verdad? Y esto, al final, al aplicar esto, me va a dar la retención de junio. Entonces, hagámoslo. Veamos el ejemplo. Ya habíamos dicho que la remuneración grabada de este empleado, que libre de cotizaciones de ICI y AFP, es 1.838.91, ¿verdad? Que es su salario grabado. Entonces, a este mismo salario se lo hemos pagado en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. En junio le pagamos una vacación, ¿lo recuerdan? Que eran 271.27. Todas estas son las remuneraciones grabadas del semestre de los 6 meses, desde enero hasta junio. Y nos da un total de 11.304.74, ¿verdad? Ahora, vamos al paso 2, que es ubicar la sumatoria de las remuneraciones en la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla del recálculo. Aquí dice, en su decreto 95, primer recálculo, ¿ya? Bien, entonces aplicamos la fórmula, ¿verdad? De los $11.000 que caen en el tramo 3. Me dice que sobre el exceso de 5.371.44, perdón, le aplicamos el 20% y le sumemos una cuota fija de $360. Entonces aplicamos sobre el exceso de 5.371.44, perdón, y sobre el exceso le aplicamos el 20% y le sumamos la cuota fija de $360. Entonces, al aplicarle la cuota fija, nos da una retención semestral según tabla de 1.546.66. Como yo les había dicho, pues esa es la retención semestral. Pero ya hemos venido reteniendo mensualmente, de mes a mes, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Le hemos retenido 248.73. Recuerden que este dato lo habíamos sacado desde el inicio. Bien, entonces, aparte, en el mes de junio, también le pagamos las vacaciones y de las vacaciones le retuvimos 12.36, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hacer anteriormente a esto que estamos viendo ahorita. La sumatoria de todas las retenciones nos da $1.256.03. Los pasos me dicen de que yo al total de retenciones según la tabla, ¿verdad? Esta, le reste las que yo ya he hecho. ¿Para qué? Porque son de enero a mayo, con la vacación, para que me salga la retención de junio. ¿Ya? Entonces, veámoslo acá. A las sumatorias, al resultado que me dio de las tablas, le restamos las sumatorias de las retenciones efectuadas, ¿verdad? Y nos da como resultado 290.63. Aquí ustedes pueden ver de que hay una diferencia entre las retenciones mensuales que nosotros hemos visto en los meses anteriores, es menor a la que resulta en junio. Entonces ustedes pueden decir, ah, no, hay un error aquí. No. Lo que pasa es que estas tablas están diseñadas, ustedes pueden ver,
como un mínimo exento, porcentajes y cuotas fijas que consideran pues la capacidad contributiva del contribuyente, pero mes a mes pueden resultar algunos desajustes. Por eso se creó la retención de junio, para que en junio se hiciera y se cuadrara el primer semestre, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues resulta una diferencia aproximadamente de $40. Se pensó cuando se crearon estas tablas hacer solo un recálculo en diciembre, pero luego se hicieron dos recálculos, uno en junio y otro en diciembre, precisamente para cuadrar, ¿verdad?, aquellas diferencias que podrían resultar de la aplicación mensual a efecto de que se fueran ajustando en junio y en diciembre. Ahora, vamos con el recálculo de diciembre. El cálculo de diciembre es el mismo procedimiento para el cálculo de el recálculo de junio. Entonces, primero es sumar todas las remuneraciones grabadas de ¿qué? De enero a diciembre, porque estamos ya considerando todo el año. El segundo paso, ubicar la sumatoria de las remuneraciones grabadas de los meses de enero a diciembre en la tabla del recálculo de diciembre. Tiene que decir recálculo de diciembre o segundo recálculo. Luego tenemos el paso 3, calcular el total de las retenciones resultantes de la aplicación de la tabla, ¿verdad? Hacemos el cálculo, nos va a dar la retención anual según tablas. Luego hacemos la sumatoria de lo que ya hemos retenido del mes de enero a noviembre. Y el paso 5 es restar del resultado de la aplicación de la tabla del recálculo de diciembre, es decir, lo que hicimos en el paso 3, las remuneraciones de las retenciones de los meses de enero a noviembre, que hicimos en el paso 4, para que me dé la retención que yo voy a hacer en diciembre. Entonces, ¿cuánto es lo que el empleado gana? 1.838.91 todos los meses. Pagamos allá por mayo, pagamos una vacación de 271.27. Luego en junio hasta diciembre pagamos el mismo salario y en diciembre le dimos un aguinaldo. ¿Se recuerdan que eso es una disposición por ley de conformidad al tiempo de servicio que tenga el empleado? Entonces habíamos dicho que en términos generales iba a ser el equivalente a 15 días. Entonces acá tenemos el equivalente a 15 días. Es 1.007.50. Luego sumamos todas las remuneraciones que hemos grabado, que hemos pagado, y nos da como total 23.345.72. Luego el siguiente paso es que esta cantidad la vamos a ubicar en la tabla. Los 23.000 están en el tramo 3. ¿Y qué me dice? Que sobre el exceso de 10.742.83, ¿verdad?, aplique el 20% y le sume una cuota fija de $720. Y como resultado me va a dar la retención anual de todas las remuneraciones que he pagado. Pero resulta de que yo ya he efectuado retenciones, ¿verdad? He efectuado retenciones mensuales de 248.73. He efectuado la retención de las vacaciones. He efectuado la retención de junio, que como veíamos es un poquito mayor al resto. Entonces la sumatoria me da
2.790.33. Entonces, esta cantidad la restamos a la que nos dio como resultado la tabla y entonces nos da que en diciembre se va a efectuar una retención de $450.24. Esto es un reajuste. Bien, luego, ¿qué pasa? Ya terminó el año y tenemos que hacer la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una comparativa de conformidad al artículo 60 de la Ley de Impuestos sobre la Renta entre lo que yo retuve en base a las tablas del decreto 95 versus lo que me dice el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, el primer paso para hacer eso es determinar la renta neta. Yo tengo remuneraciones anuales, ¿verdad? Grabadas. Todas las remuneraciones anuales grabadas. O sea, ya libres de IS y AFP. Me da 23.345.42. Esto es lo que ha recibido el empleado. Ahora, el artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta me dice de que a la renta gravada yo le tengo que restar los costos, gastos deducibles y las deducciones legales. Para las personas naturales, las deducciones legales son 800 de salud y 800 de educación. Ahí cuando apliquemos esto de la educación tenemos que tener claro de que si estamos hablando de educación es hasta los 25 años, ¿verdad? Los hijos que sobrepasen esa edad pues no tienen derecho a deducirse. Más bien, los contribuyentes que tienen hijos que sobrepasen esa edad no tienen derecho a deducirse. Es un concepto de educación por dichos hijos, ¿verdad? Ahora, la renta neta imponible, ya restándole, ¿verdad? Estos que son gastos deducibles, me da 21.745.72. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ubicar esto dentro de la tabla del artículo 37. Entonces, los 21.000 están en el tramo 3. Entonces, el tramo 3 me dice que sobre el exceso de 9.142.82, le voy a aplicar un porcentaje del 20% y le voy a sumar una cuota fija de $720. Entonces, como resultado de la aplicación de la tabla, el impuesto computado, así se denomina, impuesto computado de la renta, me da 3.240.57. Ahora, ¿qué? ¿Eso es lo que va a pagar el contribuyente? No. ¿Por qué? Porque yo mes a mes he estado efectuando retenciones, efectué retenciones de enero a mayo, luego pagué vacaciones, luego en junio le pagué $290. Hay que considerar todas las retenciones, las mensuales, ordinarias de su trabajo, las remuneraciones extraordinarias de vacaciones, las que resultaron del recálculo de junio y las que resultaron del recálculo de diciembre. Acuérdense que en el recálculo de diciembre, ¿por qué sale mayor? Porque en diciembre pagamos aguinaldo, ¿ya? Entonces, en esta cuota ya va incluido el aguinaldo que pagamos, porque cuando son remuneraciones que se pagan en el mismo mes de recálculo, se suman. Y cuando son remuneraciones extraordinarias como vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, que no se pagan en los meses de recálculo, entonces se calculan de forma separada. Todo eso está en el decreto 95 explicado regla por regla. Aquí estamos aplicando todo eso en el ejemplo práctico. Entonces por eso resulta mayor. Al hacer todas
las remuneraciones de todas las remuneraciones que hemos hecho, me da 3.240.57, ¿cierto? Esto lo comparamos con el impuesto que le toca pagar al contribuyente de conformidad a la tabla del artículo 37, es igual. Entonces, nosotros restamos lo que le tocaría pagar versus lo que ya pagó vía retención en el ejercicio, lo que le corresponde liquidar, es decir, ir a la Dirección General de Tesorería o los bancos asociados a pagar, es cero. Entonces, este es el efecto de las tablas, que la sumatoria de las retenciones mensuales sea equivalente al impuesto que le tocaría pagar a este contribuyente. Entonces, este contribuyente es como que pagara el impuesto que le corresponde por ley en 12 cuotas, ¿ya? Y corresponde al pagador, al patrono, efectuarle correctamente esas retenciones mensuales, irle reteniendo de su salario como que si fuera un ahorro programado. ¿Por qué? Porque se daba la dificultad que al final del ejercicio, pues si no efectuaban las retenciones correctamente, siempre al contribuyente le tocaba pagar. Entonces, allá en diciembre, el contribuyente tenía que ir a solicitar préstamos o tenía que ver cómo se rebuscaba en esos momentos para pagar el impuesto. Entonces, de esta forma que yo les he explicado, pues se evita eso. Se evita incluso hacer la declaración, porque la ley le dice que si sus retenciones son iguales a lo que le correspondía pagar de conforme al artículo 37, pues no tenía que presentar declaración. Aunque para efectos de récord y acceso a créditos, pues lo recomendable es que sí la haga. Y pues lo más importante es que si se le han efectuado las retenciones, le va a cuadrar, va a quedar tablas con el fisco. Y esas declaraciones ahora son en línea, entonces es muy fácil realizarlas. Luego tenemos el cálculo de multas. El cálculo de multas vamos a partir de un supuesto. Digamos de que a este contribuyente pues le tocaba presentar la declaración digamos, el 30 de abril. Y entonces presenta de forma extemporánea la declaración del impuesto sobre la renta. A este contribuyente, tomemos el supuesto, ¿verdad? Que como vimos en los cálculos anteriores, pues no le tocaba pagar impuestos porque la sumatoria de sus retenciones pues había sido igual al impuesto que le tocaba pagar. Pero vino el contribuyente y se tardó 85 días en presentar su declaración, o sea, adicional al plazo que le correspondía para pagar el impuesto sobre la renta el último día, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, para el cálculo de multas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el artículo que establece la obligación. Luego tenemos que identificar el artículo que establece la sanción. Y luego vamos a hacer el cálculo de la multa. Entonces, ¿existe o no existe obligación de presentar la declaración en tiempo? Sí. En el artículo 91 del Código Tributario. ¿Qué pasa con aquellos sujetos que están excluidos de pagar el impuesto sobre la renta, como el Estado, las municipalidades y las ONGs, que están calificadas como utilidad pública? Ellos no van a pagar impuestos, pero tienen la obligación de presentar la declaración, aunque sea cero. Así me lo dice el artículo 100 del Código Tributario. Y lo mismo el artículo 51 y 92 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde expresamente me dice que los contribuyentes de dicho tributo deben de presentar, deben de declarar su impuesto. Y me dice los plazos, ¿verdad? Entonces, si no lo hace jurídicamente, ¿cuál es la consecuencia? El artículo 238, literal B, hay que ser bien específicos con los literales, me dice que si yo tengo un retraso, en este caso aplica al retraso de 85 días, yo voy a pagar una multa equivalente al 15%.
¿De qué? De el impuesto que yo he dejado de percibir. Y me dice, la multa mínima es un salario mínimo mensual. Como en este caso el impuesto era 0, entonces, ¿cuál es el cálculo de la multa? ¿Qué es lo que debe de pagar? Pues bien, lo hacemos. Impuesto determinado, 0. 15% sobre el impuesto determinado, 15 por 0, 0. La multa mínima me dice que son 304.17 por 1, un salario. Entonces, hacemos la comparativa de lo que me dice la ley versus la multa mínima. Entonces, al hacer la comparativa 0 respecto a 304.17, 304.17. Se los explico de la forma más simple, porque después van a ver supuestos más complejos y es preciso que realicen de forma ordenada esto, ¿verdad? Ahora vamos con el cálculo de intereses. El cálculo de intereses, ¿cómo se realiza? Bueno, veamos que hay un supuesto en que hay un impuesto dejado de enterar de $1,700. Y bueno, hay un retraso de 35 días. Es un supuesto nuevo, diferente, ¿verdad? Porque para efectos de llegar a una multa y a un interés. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son las tasas vigentes. Fíjense bien, ahorita hay tasas vigentes para este ejercicio 2020. Para el ejercicio 2019, durante el periodo que se llevó a cabo el ejercicio 2019, habían otras tasas. Entonces lo importante es que nosotros no vamos a venir a aplicar tasas actuales a ejercicios pasados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la ley es vigente en el tiempo. Cuando nosotros, la administración tributaria, aplicamos la ley, aplicamos esos principios, ¿verdad? La ley no es retroactiva. Él tenía la obligación de declarar, sí, allá en 2019. Él tenía que presentar la declaración y no lo hizo, sí. La infracción, ¿cuándo se cometió? Allá, en 2019. Entonces, ¿qué ley le voy a aplicar? ¿Qué interés le voy a aplicar? El de 2019, que estaba vigente para el 2019. Entonces, para esta fecha teníamos un interés de 6.55 anual hasta 60 días y 10.47 anual después de los 60 días. Ahora, aplicando ya el caso concreto, el cálculo, dividimos los 35 días, que es lo que se tardó en presentar la declaración, ¿verdad? Y pagar esos $170. Lo dividimos entre 30. ¿Para qué? Para sacar el número de meses, porque el interés está calculado en forma mensual. Entonces nos da 1.16. Y aquí viene la regla del cómputo que yo les mencionaba de cuando hay fraccionamiento, yo lo puedo aproximar y considerar como un ejercicio completo, un mes completo. Entonces, como me da, solo se pasa, fíjense bien, 16 centésimos, pero yo lo aproximo a 2 meses. Entonces, los $1,700 los multiplico por 2, ¿ya? Y le aplico la tasa. La tasa que me dice que hasta 60 días, la tasa es de 6.55, ¿ya? Y luego la fórmula me dice lo divido entre 12, ¿verdad? Y entonces me da que la persona va a pagar en concepto de interés adicional a la multa la cantidad de
$18.56. O sea que va a pagar el impuesto, va a pagar la multa y va a pagar un interés de 18.56. Quiero que vean el efecto cascada que se produce cuando se incumplen las obligaciones tributarias. No es tan simple como, mira, anda, solo presentar la declaración. No, hay obligaciones que deben de cumplirse y si no se cumplen tienen su consecuencia legal y generalmente la consecuencia es pecuniaria, es de multa. Aparte, el cálculo de los intereses, cuando hay impuesto a pagar. Ahora, una pregunta. Me estaban preguntando, bueno, ¿se puede calcular los intereses sobre, qué sé yo, multas? Es decir, digamos que X persona, digamos en el ejercicio anterior, este contribuyente, ¿verdad? Le tocaba pagar los 304.17. ¿Y cuándo los tiene que pagar? En los siguientes 30 días de haberse determinado la sanción de multa. Y viene y no la paga, ¿verdad? Entonces, pasan 35 días y no paga la multa. ¿Se debe de calcular intereses? No. Los intereses solo se calculan sobre impuestos, ¿verdad? De que si a alguien le impusieron una multa, no la pagó en tiempo, pues entonces este monto no le va a variar. Pero si alguien no paga impuestos, ese monto ya no van a ser $1.700, sino que van a ser 1.718.56. ¿Verdad? Luego vamos a hacer un ejercicio de cálculo de IVA en el supuesto de que estamos en el caso de que debe de presentar la declaración de IVA. Recuérdense que la declaración de IVA es mensual. Entonces, el supuesto es que hay una evasión intencional por haber omitido declarar ventas grabadas, omitiendo declarar un débito por el valor de $48.000, los cuales fueron efectuados durante el citado ejercicio impositivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así como ocurre en renta, también ocurre en IVA. Que mes a mes se tiene que presentar la declaración y si no se presenta y hubo un impuesto que declarar, en este supuesto es $48.000, pues entonces hay una sanción. En este caso, fíjense bien, no solo tiene que pagar la multa por extemporaneidad, sino que va a tener que pagar una multa adicional por evasión de impuestos. Y esto es lo que quiero que ustedes vayan concientizando, el efecto cascada. No termina en donde le dicen al contribuyente, anda a pagar el IVA, presentalo y pagarlo. Te van a calcular una multa extemporánea y ahí se acaba todo. Falso. Le van a calcular una multa por extemporaneidad y también, si le hacen una fiscalización y resulta una resolución donde se determine el impuesto complementario, también le van a aplicar otra sanción de evasión intencional. ¿Por qué? Porque hay otro supuesto que dice que aparte de declarar, usted tiene que reflejar todas las ventas grabadas mensualmente. Entonces usted lo dejó de hacer y en ese ejercicio hubieron ventas grabadas, pues entonces le cae la multa que establece el artículo 254 del Código Tributario, equivalente al 40%, perdón, aquí al 50%, el 50% del impuesto. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el 50% de los $48.000, pues son $24.000, con un impuesto mínimo de 9 salarios mínimos. Fíjense bien, este es un caso un poquito más complicado. Hay que hacer este cuadrito, no hay que irse como la ligera. Primero individualizamos y determinamos cuál fue el impuesto determinado, $48.000. Luego, cuál es la multa según el artículo del 50% sobre el impuesto
y luego lo comparamos con la multa mínima, que son 9 salarios mínimos. Entonces multiplicamos 304.17 por 9 y nos da 2.737.53. Al hacer la comparativa entre los $24.000 y los 1.000, obviamente los 24.000 son mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pagar? Lo que es mayor, pero nunca va a pagar menos de 2.737.53. Luego tenemos el caso de supuesto de no proporcionar los datos, informes, antecedentes, justificaciones que sean requeridos por la administración tributaria. Entonces, digamos que el patrimonio es no declarado, el artículo donde establece la obligación de informar es el artículo 120 y el artículo donde establece la multa es 241A del Código Tributario, que me dice que la multa va a ser equivalente a 0.5 sobre el patrimonio mínimo, sobre el patrimonio, pero en este caso el patrimonio no lo sabemos. ¿Qué pasa cuando no lo sabemos? Entonces también la disposición me dice que hay un salario mínimo, que es un salario mínimo. Entonces, aquí tenemos el patrimonio 0, la multa 0.5 sobre el patrimonio que es 0,0. La multa mínima son 304.17 y la multa a percibir, en este caso, quiero ver, déjenme ver. Quiero ver, tendría que ser esta misma, ¿verdad? Déjenme verificar esto, porque aquí me parece como que si fueran 2 salarios mínimos. Bien. Luego tenemos lo último que viene en la guía que van a hacer, el cálculo de impuestos específicos. Ahora, en el caso de impuestos específicos, ya hemos visto bastantes impuestos que yo les hice que revisaran cuáles eran los hechos generadores de todos los impuestos. Entonces aquí tenemos el caso de alcohol etílico potable. Entonces se tiene la importación de una pipa de alcohol etílico potable con un contenido declarado de 30.000 litros. Entonces el impuesto específico sería de la siguiente forma. Aquí le doy la fórmula. ¿Cómo se calcula el impuesto específico? Bueno, la cantidad de litros por la alícuota. Entonces, si tenemos 30.000 litros y la ley me dice que por cada litro yo voy a pagar 0.10 centavos. Multiplico 30 por 10 centavos, me da 3.000 de impuesto. Y a eso le tengo que agregar el IVA, ¿verdad? Es decir, que así como hay sanciones que se pueden ir acumulando, porque en materia tributaria las sanciones son aisladas, ¿verdad? No hay concurso real ni ideal, como en otras materias, penal o incluso algunas administrativas. Pero en materia tributaria no. Todas se van acumulando, acumulando. Igual los impuestos se van acumulando, acumulando. Por una importación se pueden pagar hasta 3 impuestos: renta, alcohol e IVA, etcétera. Y DAI, 4. Bien, entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Les voy a mandar que hagan este mismo ejercicio, ya no con $2.015, sino que con 1.835. Ese ejercicio van a desarrollarlo igual que se los he explicado yo en esta sesión y lo van a hacer en grupo. Es decir, que quiero que lo hagan individualmente, o sea, que me lo manden individualmente, pero que lo trabajen en grupo. Es decir, que ustedes se reúnen y comienzan a hacer los ejercicios y se cotejan la respuesta, ¿verdad? Entonces, este va a ser el primer ejercicio, parte de su laboratorio 3. Y el otro va a ser que ustedes de forma individual van a hacer ya no
este mismo ejercicio, ya no por $2.015, sino por $1.915. ¿Y cómo me lo van a entregar? Lo van a entregar a mano. Todo este mismo procedimiento lo van a hacer a mano. O sea, ustedes van a llenar en sus páginas de cuaderno, en BOM, van a hacer todos los pasos, todos los cálculos, y me los van a mandar escaneados. O sea, les toman una foto, o si tienen escáner, pues los escanean, y ese va a ser su laboratorio 2, ¿verdad? Y posteriormente, de lo que ustedes me manden y de las correcciones que yo vea que necesitan mejorar, vamos a hacer otras tareas donde ya implica que ustedes van a meterle fórmulas a un cuadro de Excel, ¿ya? Esto es un poquito más adelante. Hay gente que ya lo puede hacer, pero va a ser una tarea que necesito que lleguen. Yo no quiero que ustedes no hagan una cosa que no sepan de dónde viene. Yo quiero que ustedes cotejen con sus compañeros, saquen las dudas, externen todas sus inquietudes. Y quiero que aprendan a manejar Excel, todos. Se los voy dando paso a paso. Voy a explicar este ejemplo en esta sesión. La próxima sesión voy a explicar el ejemplo por 1905. Y voy a revisar sus tareas y voy a revisar el laboratorio. Y la siguiente tarea va a ser que cada uno me mande una hoja de Excel con todos los cálculos, con todas las fórmulas. Y a cada persona le voy a asignar un salario diferente. ¿Ya? Bien. Hasta acá la presentación. Quiero ver, ¿hay alguna pregunta? Yo, licenciada, sí tengo una pregunta. Sí, dígame. Es con relación a esa tabla de Excel que usted está presentando, ¿nos la va a compartir o no? No, ¿verdad? Por la tarea. Ya, no me acuerdo. No. Vamos a hacerlo paso a paso. Yo les voy a dar primero los pasos. Ustedes lo van a hacer en grupo y me lo van a mandar como tarea individual, ¿verdad? Pero lo van a poder hacer en grupo, ¿ya? Para su laboratorio me van a tener que hacer el mismo procedimiento, pero a mano. Ya que ustedes van a tener que usar la calculadora de suya. No van a utilizar el Excel para que les calcule las fórmulas. Necesito que ustedes sepan de dónde salen, que las hagan en la calculadora y las hagan a mano. Y después del laboratorio 3, es decir, me la van a entregar en Excel, pero no se las voy a dar yo, la van a construir ustedes. ¿Ya? Sí, gracias. Sí, está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo creo que la otra semana es de laboratorio. Estén pendientes de la plataforma. Ahí les voy a subir todas las indicaciones, los plazos, la forma en que me lo van a mandar, etcétera. Pero sí, su laboratorio va a estar compuesto por esos ejercicios. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, estoy revisando el chat y ya no hay más preguntas. Entonces, por razones de tiempo ya se nos agotó el tiempo en línea, así que les agradezco su participación
el que hayan estado pues atentos, que hayan participado, que hayan hecho preguntas, su interés. Y bueno, nada más desearles mucha salud a ustedes y a su familia, que sean muy consecuentes en sus actos, que no se expongan y también que practiquemos la solidaridad. En estos momentos habíamos personas que estábamos muy seguras en nuestras casas, pero hay gente de que necesita de nuestro apoyo, a veces moral y a veces con alimentos, así que si podemos hacer un esfuerzo por eh, darle algún tipo de ayuda a través de bancos de alimentos, pues los invito de la forma más cordial y bueno, desearles que todos estemos gozando de salud. Entonces me despido y entonces nos veríamos en la próxima sesión. ¿No hay más dudas? Bien, entonces me despido y que pasen una feliz tarde.